Dunav Kushmanich, como le decíamos nosotros, y ese era realmente el nombre de él, llegó a Medellín en el momento preciso a hacer las cosas que nosotros necesitábamos en ese momento preciso, 1985. Acababa de empezar pues todo el proceso de canal regional de televisión, de Teleantioquia. Nosotros no sabíamos, creo que casi nada de televisión. Había dos camarógrafos, que uno era un ingeniero, el otro también, y otros que hacían notas para los noticieros de Bogotá. Ese era todo el personal idóneo que había en el Medellín y en Antioquia. Entonces él llega a dictarnos unos cursos que nosotros los contratamos con él para preparar gente. Y se hizo pues uno de los cursos de video y de televisión que fueron un poquito como el ABC de la televisión que ya se fue desarrollando. Él siguió muy vinculado con Medellín y se encariñó de Medellín y de algunas de las mujeres de Medellín y se quedó prácticamente en esta ciudad. El curso que nos dio fue fundamental, era curso de cómo hacer un video, de cómo hacer una producción audiovisual. Teníamos en cuenta exactamente el sonido, los planos, nosotros no sabíamos de qué era un plano y para qué servía y cómo se comía eso. Entonces, él, con un método que tenía muy pedagógico de dictar este tipo de conocimientos, pues nos fue desasnando, como decimos nosotros los paisas, ¿cierto? Entonces, ahí aprendimos mucho que después los fuimos extendiendo a otras personas que llegaban. Llegaban muchachos inteligentes a trabajar con uno y uno les enseñaba lo que le había aprendido a Donny Kuzmanis y eso se fue volviendo prácticamente una escuela. Maya Televisión, por ejemplo, que era una empresita que yo tenía en ese momento, en el 85, pues ahí todos los que llegaban y yo era el que les enseñaba y ellos aprendían, porque he tenido siempre pues la idea de que uno debe contratar gente inteligente para no tener que ir mucho a la empresa, ¿cierto? Entonces, ellos ya entendían rápidamente cuál era el asunto y lo hacían muy bien. Ahí encontramos personajes como Carlos Vélez, que ha sido un excelente camarógrafo, como Paco, Fernando Ramírez, todos iban aprendiendo, Taqui, llegaban de asistentes y rápidamente cogían todo lo que era esos principios también enseñados que nos dejó Donny Kuzmanis. Entonces yo a él le agradezco bastante toda la amistad que tuvimos durante mucho tiempo. Él inclusive en una época estuvo viviendo conmigo en un apartamento que yo tenía en Medellín y éramos parceros prácticamente, con toda la seriedad de él y toda la seriedad mía, pues hacíamos una buena amistad, una amistad sincera, agradable, de conocimiento, de charlas y nos creamos una buena empatía. De él aprendí yo bastante de cine. En esa época pues uno iba a cineclubes, que cuando eso se usaban los cineclubes, él le hablaba a uno sobre todo de literatura, que él era especialista en literatura, escribía muy bien. Donny una vez me mostró unos borradores de una novela, no sé qué pasaría con esa novela, pero era hermoso cuantas cuartillas que me mostró. No sé para dónde se iría, los guiones, él sabía escribir muy bien el guión, él tenía esa forma de narrar con imágenes, ¿cierto? Y que le enseñaba a uno las secuencias, ¿cierto? Que es una secuencia, y a partir de ese método de las secuencias uno era capaz de ir montando una película, porque ya uno veía las imágenes, uno empezaba a ver las situaciones, el tiempo, el espacio, todo ese tipo de cosas para él eran muy fáciles y para nosotros era un descubrimiento. Hizo una gramática del lenguaje audiovisual, que por ahí debe estar también ese libro. Yo lo tuve en una ocasión, pero estaba en digital, pues era digital,
y en un rock que me hicieron, pues ahí se fue el libro, ¿cierto? Tengo que tratar de recuperarlo, a ver quién lo tiene. Es una gramática del cine muy bien lograda, y uno, pues con solo leerla ya es capaz de montar una secuencia y 2 secuencias y 300 secuencias, porque el método era muy fácil. Lo mismo que el de la producción, cuando empezó a hablar de la desagregación, de una película, uno entendía, sí, es que para este plano se necesitan estas cosas, y para este otro plano que dura 5 segundos se necesitan estas otras cosas. Entonces ya usted tenía todo en el computador, todo diseñado, ¿cierto? El vestuario, los elementos, todo lo que usted iba a necesitar. Si necesitaba un carro, una moto en un plano de 2 segundos, había que conseguirla, y había que tener un vestuario, y entonces todo eso empezaba uno ya a verlo desagregado, vuelto planos de 3, 4 segundos, y después ya era el montaje, que era otra cosa, ¿cierto? Que también lo manejaba. Era un gran maestro y un excelente amigo, serio, ¿cierto? Responsable, cumplido. Era un ser muy especial, y fue, creo que un regalo que nos mandaron de Chile, que vino acá a enseñarnos, como llegó Bachué seguramente a enseñarle a los indígenas, llegó a enseñarnos a nosotros a lo que era el cine, lo que es el cine, ¿cierto? Uno ahora puede sentarse y rápidamente puede armar un video contando una historia, contar una historia en planos, que era más o menos lo que él nos decía. Esta historia hay que contarla en planos, plano abierto, plano cerrado, plano abierto, plano cerrado, plano 3/4, todos esos planos después uno los va montando, era un mecano, y ya uno aprendía eso, y podía ya a partir de la imaginación, pues trascender en el conocimiento y montar las ideas. De ahí yo creo que aprendimos muchos, y otros aprendieron de nosotros, y se fue generando una escuela, la escuela de Duny Kushmanich. La primera enseñanza, que fue los primeros cursos que él nos dictó a periodistas y a los que estábamos como más cercanos de Teleantioquia y del mundo del cine, pues eran cursos de una semana o de 8 días, 15 días, ¿cierto? Luego, cuando nosotros hicimos la Facultad de Televisión y Radio del Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid, pues a quién llevábamos, a Duny, al maestro, nosotros. Lo mismo cuando se hizo la película, cuando hicimos la película El Tren de los Pioneros, que la dirigía Leonel. Como yo era el productor, y yo tenía que mantenerme guardada a la espalda, y de pronto me falla Leonel por cualquier circunstancia, por su temperamento, por cualquier otra cosa, yo tengo que tener una persona como Duny al lado. Entonces él era como un segundo director, era el director de reemplazo. Entonces él trabajó en esa película, y también hubo un buen personal que aprendió en ese ejercicio práctico de cómo hacer una película. Hicimos El Tren de los Pioneros, que es una película, una puesta en escena, un documental puesto en escena. Ahí pues todavía fuimos siendo cada vez más amigos. Entonces, cuando hicimos la Facultad de Televisión y Radio, que se hizo con un cineasta cubano que nos asesoraba, llevamos a Duny también nos asesoraba, y lo llevé como profesor de audiovisuales. Él enseñaba lenguaje audiovisual, y ahí enseñaba cine, y hay muchos alumnos de él en el Politécnico que tienen todavía pues esa formación que él dio en ese momento. Después él iba a Bogotá, volvía, yo lo apoyé en unas películas que él hizo con Pasado Meridiano, que nunca han podido ver la luz. Entonces, en una ocasión a él le dio el Ministerio de Cultura la posibilidad de que le vendía por libros esas películas, es decir, lo que habían costado hacerlas. Esas películas estaban en un laboratorio, o están, no sé qué pasaría con ellas, y Pasado Meridiano no tenía forma de autorizar la firma, que era el coproductor con Focine, de que esas películas salieran. Ahí había una serie de problemas. Entonces a él le autorizaron, porque él fue el que invirtió mucho en esa película, lo autorizaron para comprarlas. Yo le facilité una plata, le hicimos publicidad, hicimos mucha cosa porque ya iban a salir las películas,
faltaba la firma de Pasado Meridiano, que ya la había autorizado pues el presidente, el director o el gerente de esa empresa, que era Tavares, Héctor Tavares, y finalmente no firmó, tenía un problema detrás que no le permitía firmar y se volvió a quedar con ese problema. Nosotros charlando le decíamos que él tenía una maldición, esa maldición lo seguía a él y al Duni nunca pudo llegar a terminar bien un proyecto excelente que mantenía, siempre había algo que estaba embrujado, decíamos nosotros. La maleta de Dunaf, por ejemplo, que fue una maletica que él tenía, que donde él ponía esa maleta y pasaba alguna cosa rara, ¿cierto? Me acuerdo que allá en el Politécnico dejó una de la maleta en el laboratorio con un poco de cassette que estaban pasando a digital. En ese momento el Politécnico era de los primeros entidades que tenía un estudio digital, entonces eso era una belleza, pues el Avid y eso, todo el mundo hablaba del Avid. Entonces él llevó un fin de semana a trabajar y un domingo el que manejaba ese laboratorio, no se sabe por qué le dio por ir allá y había un ladrón ahí esculcando la maleta de Duni, ya tenía un poco de cosas empacadas para robársela. Y entonces esa maleta le trajo la maldición de que llegaban los heladores, pues lo metieron a la cárcel. Pero no se sabe por qué este muchacho que trabajaba allá le dio por ir un domingo por la tarde al laboratorio y encontrar al ladrón ahí metido en el laboratorio empacando para irse con un poco de cosas muy valiosas en ese momento. El solo Avis valía 150 millones de pesos hace 25 años. ¿sí? Entonces nosotros decíamos que Duni, esa maleta era el embrujo, donde estaba el embrujo. ¿sí? Otras le acomodaban el embrujo a una amiga que él tuvo en Bogotá, que era hermana de Pepe Sánchez y de Carlos Sánchez, porque esa señora era profesora de antropología de la Nacional y sabía vudú y que le había hecho vudú a Duni. Entonces, todo eso era un poco la relación muy bonita con Dunaf Kuzmanich, que lo recuerdo pues mucho en toda su carrera por la universidad, sus amores, que inclusive la que fue como la mujer que él más quiso aquí en Colombia, se pereció hace poco tiempo, se suicidó hace poco tiempo, ¿cierto? Que él la tuvo en algunas de sus películas, creo que en casi todas sus películas de la última etapa. Y también hace parte como de esa historia trágica de Dunaf Kuzmanich, a quien también en Chile le pasaron muchas cosas trágicas, ¿cierto? Si recordamos que a él le tocó el golpe de Estado de Chile cuando Salvador Allende, él era asistente cultural de Salvador Allende y le tocó el golpe de Pinochet y estuvo a punto de que lo fusilaran, lo salvó una mujer francesa que él tenía, con la que tuvo unos hijos, ¿cierto? Entonces toda esa historia trágica de él, aquí la desarrolló con sus películas, Canaguaro, todas películas, el Día de las Mercedes, Mariposas S.A., que todas tenían un final un poco trágico y un poco como la firma de Dunaf Kuzmanich era esa. Son 10 años de su muerte, yo creo que quedamos nosotros, él queda en el recuerdo, que es lo que hacen los maestros, es quedar en el recuerdo de sus alumnos, en sus neuronas, en lo profundo de su cerebro. A mí me parece que es un personaje supremamente importante para el desarrollo audiovisual de todo lo que fue la apertura audiovisual de Colombia, ¿cierto? Antes eso era en Bogotá y en las regiones no teníamos esa opción, teníamos que irnos a vivir a Bogotá, pero acá afortunadamente estaban personas como él, se dio la apertura con la televisión y aprovechamos bastante ese conocimiento que traía Dunaf Kuzmanich, ¿cierto? Ese es un poco el recuerdo que nos queda, la herencia que él nos dejó. Esperemos que algún día podamos tener esas películas que él hizo y cómo la cantidad de guiones también que él hizo que se puedan poner a disposición del público. Yo tengo inclusive una película que hice con él, está en video, porque él hacía, se llama El Traído, muy
particular, y él montaba su cuento, yo lo financié esa película, yo era el productor. Por ahí está medio impresa, medio editada. Y es un cuento de Navidad de un niño expósito que lo van llevando de parte en parte, hasta que una tragicomedia, hasta que encuentra un hogar donde lo reciben, ¿cierto? Entonces, esa es como la historia del traído de Dunik Kuzmanich. Sí, yo creo que hay necesidad de más personas como Dunak Kuzmanich, tan entregado, pues, como tan certeros en sus cosas, tan seguros, tan creíbles, que hagan ese tipo de trabajo. Todavía hay mucho egoísmo con el conocimiento, ¿cierto? En Colombia todavía tenemos un pensamiento muy del siglo XIX, ¿cierto? Que todo es propio de nosotros y no lo podemos distribuir a la gente, a la comunidad. Cada uno quiere meterse para su costal. Hay que enseñarle a la gente. Yo creo que yo he sido mucho de esa política. Si usted no sabe, yo le enseño y usted verá si lo hace bien o mal conmigo, ¿cierto? Yo no busco sino, por ejemplo, eso, enseñarle al que quiera lo que yo sé, lo comunico con otros, ¿cierto? Y ese tipo de personajes como Dunik, que no escondía nada de su conocimiento, por cualquier dinero, así fuera poquito, pero él aportaba su conocimiento, trataba de explicarlo bien, de que quedara bien metido en las personas que lo recibían. Eso es lo que hace falta, o sea, la democratización, podríamos decir, del conocimiento. El conocimiento ya no está en los conventos como estuvo en la Edad Media, ni en las universidades como estuvo en el siglo XX. Ya el conocimiento está aquí en todas partes. Entonces ya es como pendejada, como bobada creer que uno se la sabe y que no puede, que tiene que guardar esos secretos. Ya eso hasta de la mente se lo sacan, ya la tecnología sabe cómo piensa uno. Él era una persona, primero, sin capital. Entonces yo creo que le faltó que la gente creyera en él, o sea, que los que hacen la industria del cine, como aquí no hay industria del cine, nadie metía plata. Él metía mucho, casi que todo su conocimiento, que era lo más valioso de esas películas, lo aportaba a él. Él yo creo que no, él hasta lo veía a uno muy escaso de ropa, él no tenía lujos para nada. Había veces que había que prestarle plata para pagar el arrendamiento, los servicios públicos. Él era un tipo completamente desprendido del dinero para un viaje a Italia, para una llamada telefónica. Entonces a él había que aportarle todo eso. Sin embargo, no había capital, aquí no había empresas dedicadas al cine que con un personaje como ese se habían podido hacer 4 o 5 películas al año con él, únicamente con él. Entonces, porque para él era muy fácil pues montar una historia, como muchas que escribió. Entonces, para él era muy fácil organizar todo un equipo de trabajo. No le faltaba sino esa bobadita que es el dinero, ¿cierto? Y aquí no había quien invirtiera en eso, no había capitales de riesgo, ni nada, ni el Estado, pues muy poco. Cuando Focine se hicieron algunas cosas, pero con él se había podido montar realmente una buena empresa de cine, ¿ya? Dunab era el hombre que siempre estaba pensando de manera audiovisual. Creo que él pensaba imágenes, ¿cierto? A él le llegaba toda la información en planos, contando historias, con movimientos, con tiempos. Él era una especie de un gran director de cine que pensaba cinematográficamente. Primero, esa gran seriedad de él, ese convencimiento de su trabajo, de su conocimiento, de que podía hacer las cosas, de que las cosas se podían hacer. No esperaba que lo empujaran, él siempre iba adelante. Él era un líder, sin echar discursos ni nada, pero era un gran líder, tipo de un pensamiento liberal, socialista, de un pensamiento muy serio en todo lo que tiene que ver con la vida, con el mundo, con el trabajo, con la responsabilidad frente a todo. Ese era Dunik Kuzmanich.